Muy bien. Vamos a empezar con funciones lógicas. Para empezar, quiero hacer un pequeño recuento acerca de qué es una señal lógica. ¿Qué es una señal primero? Esto ya habíamos visto en la primera clase, bueno, en las dos primeras clases habíamos visto qué son señales, ¿no? ¿Cuál es la definición de señales? Habíamos visto en las dos primeras clases. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué es una señal? ¿Señores, están ahí? ¿Qué es una señal, pero qué? ¿Una señal analógica? ¿Cómo es? Señal, Solo una de manera general, ¿qué es una señal? puede ser, se puede simbolizar como signo o Una un tipo de indicación. informe Como o un gesto, dice. sí. Ya. ¿Qué es una señal para nosotros? Y grábense por favor esto. Una señal dentro de la carrera de automatización, dentro de la electrónica, una señal es una forma de onda. Es una forma de onda, ¿ya? Una señal es una forma de onda. Entonces, cuando nosotros hablamos de señales eléctricas, hablamos de formas de ondas que definen el comportamiento del voltaje y la corriente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de señales eléctricas, ¿no es cierto? Señales eléctricas, las señales eléctricas definen el comportamiento de las magnitudes eléctricas como son el voltaje y la corriente. Entonces, una señal eléctrica, ¿no es cierto? No es más que la definición del comportamiento. En este caso vamos a referirnos casi siempre al voltaje, porque el voltaje es el que más, bueno, el voltaje se le toma en cuenta más en este sentido porque el voltaje no tiene tantas variaciones como la corriente. La corriente sí tiene variaciones. De hecho, la corriente puede aumentar un poco más o disminuir de acuerdo al número de dispositivos que nosotros conectamos, pero el voltaje siempre va a permanecer constante dentro de lo que compete a la señal. Entonces, una señal eléctrica, dentro de las señales eléctricas nosotros habíamos visto dos tipos de señales, ¿no es cierto? La primera que habíamos visto, la voy a dibujar aquí, ¿no es cierto? La primera que habíamos visto es una señal alterna. Entonces, en las señales alternas, la más representativa que nosotros vamos a ver en este semestre, ¿no es cierto? Es una señal sinusoidal. La señal sinusoidal tiene esta forma, ¿no es cierto? De tal como se muestra en la figura, ¿no es cierto? Entonces, se le conoce como una señal alterna. ¿Por qué? Porque tiene variaciones de semiciclos positivos y semiciclos negativos, ¿no es cierto? Y así va a estar siempre. Positivo, negativo, se va a estar alternando. Entonces, por eso nosotros conocemos a esta señal como una señal alterna. Esta señal alterna, ¿no es cierto? Es la que nosotros más vamos a conocer o más vamos a ubicar. ¿Por qué? Porque es la señal que más conocemos, más trabajamos, ¿no es cierto? Esta señal alterna, de hecho, esto es el voltaje y esto es tiempo, ¿no es cierto? Voltaje y tiempo, ¿ya? Entonces, una señal alterna se representa de la siguiente manera. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, o donde nosotros nos vamos a basar, son en señales eléctricas lógicas. En señales eléctricas lógicas. Estas señales eléctricas lógicas, ¿no es cierto? Tienen que ver con las señales eléctricas lógicas tienen que ver con una función que cumplen estas señales. Y las señales eléctricas lógicas son aquellas señales eléctricas, ¿no es cierto? Es decir, el voltaje y corriente que me permiten comunicar, y también me permiten diseñar.
me permiten comunicar y Ingeniero, buenas noches. ¿Empieza la clase? me permiten comunicar y me permiten diseñar, ¿ya? Entonces, las señales eléctricas lógicas, nosotros vamos a tenerlas como señales digitales. Y esto ya lo habíamos visto, las señales digitales prácticamente es un pulso cuadrado. Entonces, ¿cómo viene a ser un pulso cuadrado? Lo voy a dibujar dentro de esta señal alterna. Un pulso cuadrado viene a ser así, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto es totalmente recto. Y luego se mantiene en bajo, ¿no es cierto? En cero por un tiempo y otra vez vuelve a subir y se mantiene de esta manera, ¿cierto? De esta manera. Y esa es una señal eléctrica lógica. También nosotros a estas señales eléctricas lógicas o señales lógicas las vamos a conocer como señales digitales. ¿Por qué las conocemos como señales digitales? Porque me permiten, primero, comunicarme con un sistema digital. Y segundo, me permiten diseñar sistemas digitales. Entonces, dentro de las señales lógicas, ¿no es cierto?, que es la que nosotros vamos a estar ya estudiando propiamente, nosotros tenemos una señal en alto, ¿no es cierto?, y una señal en bajo, ¿no es cierto? Exactamente así, ¿no es cierto? Señal en bajo y señal en alto, señal en bajo y señal en alto, ¿no es cierto? Señal en bajo y señal en alto. Entonces, estas señales digitales, ¿no es cierto? Estas señales digitales lo que me permiten es determinar que cuando está en alto voy a tener un 1, ¿no es cierto? Un 1. Y cuando está en bajo voy a tener un 0. Entonces, siempre que esté en alto, ¿no es cierto? Voy a tener un 1 y siempre que esté en bajo voy a tener un 0. Esto es un recuento, es un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto. Lo que habíamos visto antes. Ahora, dentro de los sistemas digitales, ¿no es cierto? Ya sabemos que esto nos sirve para comunicar y diseñar, ¿qué cosa? Sistemas digitales, ¿no es cierto? Diseñar sistemas digitales, ¿verdad? Bien. Nos sirve para diseñar, comunicarnos y diseñar sistemas digitales. Ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos una señal en alto, ¿no es cierto? Cuando tenemos esta señal en alto, esto quiere decir 5 voltios. 5 voltios, ¿verdad? Y también sabemos que los 5 voltios representa un 1 en el sistema binario, ¿no es cierto? Y cuando tenemos 0 voltios, ¿no es cierto? Cuando está aquí, tenemos estos 0 voltios, representa un 0 en binario, ¿no es cierto? Ahora, nosotros a este 1 lógico, a este 1 y a este 0, de ahora en adelante los vamos a llamar 1 lógico. 1 lógico. ¿Por qué 1 lógico? Porque ya no solamente es un 1 cualquiera, sino es un 1 que representa 5 voltios. Ya no solamente es un 0, ¿no es cierto? Un número, sino es un 0 que representa 0 voltios. Entonces, nosotros vamos de ahora en adelante a llamarle 1 y 0 lógico. 1 lógico o 0 lógico. Ahora, dentro de las señales lógicas, ¿no es cierto? Todo esto usamos, todo lo que estamos viendo, lo usamos en sistemas digitales o en el diseño digital. Diseño digital. Todo esto es usado en el diseño digital. Y esto sí ya es parte de la materia propiamente de circuitos digitales. Diseño digital. ¿Ya? Ahora, dentro del diseño digital, nosotros tenemos varias familias. Dentro del diseño digital, nosotros tenemos varias familias que nos permiten
varias familias que nos permiten realizar diseños digitales y estas familias prácticamente tienen que ver con ciertas tecnologías. Voy a hablar específicamente de dos tecnologías. La TTL es una tecnología, ¿no es cierto? TTL viene de transistores y una tecnología lógica, tecnología de transistores. Y también la CMOS. La CMOS, que es otro tipo de tecnología, ¿no es cierto? CMOS. Estas son dos tecnologías, no quiere decir que las dos sean diferentes. De hecho, las dos tecnologías podríamos estar hablando prácticamente de dos marcas diferentes, dos marcas diferentes, dos formas de hacer circuitos integrados, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre TTL y CMOS? La diferencia entre TTL y CMOS tiene que ver con su forma de construcción. También tiene que ver con los niveles de voltaje que maneja. Por ejemplo, tenemos que en la TTL los niveles de voltaje, el cero lógico sí se representa con 0 voltios, ¿no es cierto? Entonces tenemos 0 voltios, 0 voltios, y el 1 lógico se representa con 5 voltios. ¿Ya? En la CMOS también tienen estos valores, 0 voltios y 5 voltios. Sin embargo, en la CMOS también podemos tener otros valores dentro de la misma tecnología, 0 voltios y, por ejemplo, 9 voltios. ¿No es cierto? Entonces, son diferentes tipos de familias. Otra cosa, por ejemplo, de la CMOS es que por su construcción es un poco más sensible a los cambios electromagnéticos. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí no se da mucho, pero en los lugares donde no es tan húmedo, cuando ustedes frotan las manos, lo que sucede es que se llenan de estática, perdón. Se llenan de estática y esa estática puede llegar a quemar los dispositivos CMOS, ¿ya? Los TTL son un poquito más resistentes, pero ahí hay algunas ventajas y desventajas entre TTL y CMOS. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos visto señales lógicas, señales eléctricas lógicas, que ya sabemos que dentro de las señales lógicas son exclusivamente señales digitales con pulsos cuadrados, donde 5 voltios significa un 1 lógico y 0 voltios significa un 0 lógico, ¿no es cierto? Donde ya sabemos que es una señal lógica, entonces ahora vamos a ver una función lógica, la definición de una función lógica. Y aquí ya entramos un poco más en materia. Entonces, una función lógica, si ustedes pueden tomar apuntes, si están tomando apuntes, anótenlo por ahí. Entonces, una función lógica se define como, la expresión de una operación aritmética. La función lógica se define como la expresión de una operación aritmética cuyos operandos son variables lógicas binarias. Vamos a poner aquí variables lógicas binarias. Variables lógicas binarias. Esa es la definición de una función binarias. Entonces, nosotros hemos venido estudiando funciones matemáticas con sistemas decimales. Ahora, una función matemática con sistemas decimales se define como la relación entre entrada y salida, ¿no es cierto? Ustedes ya saben ese tema. Ahora, una función lógica es lo mismo, pero es en el sistema binario. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, es una operación aritmética, ¿no es cierto? Cuyos operandos son variables lógicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que voy a tener f
¿no es cierto? Que por cierto, las funciones lógicas vamos a conocerlas con una letra del abecedario. Generalmente se le conoce con la letra F, porque significa función. Entonces, F es igual, ¿no es cierto? F es igual, ¿verdad? A operaciones aritméticas con variables lógicas. Entonces, por ejemplo, A más B, ¿no es cierto? Y todo esto que multiplica a C. A más B y esto multiplica a C. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una suma entre A más B, que es una operación aritmética, y tengo una multiplicación que es C por la suma anteriormente expuesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y la función que nosotros ya conocemos? Que igual esto es una ecuación, ¿no? Porque una función es una ecuación, entonces esto igual es una ecuación. Lo único diferente es que ahora A, B y C son variables lógicas. Variables lógicas. ¿Qué quiere decir variables lógicas? Ahorita vamos a explicar qué quiere decir variables lógicas. Variables lógicas significa que A puede valer, ¿no es cierto? Un 1 lógico, o A también puede valer un 0 lógico. Por eso es una variable lógica. Y nosotros ya sabemos por qué le llamamos un 1 lógico. Le llamamos un 1 lógico porque el 1 representa 5 voltios, representa una señal lógica que equivale a 5 voltios. Y el 0 representa a 0 voltios. Es decir, nosotros le llamamos 1 lógico o 0 lógico porque 1 puede valer 5 voltios, ¿no es cierto? Y 0 vale 0 voltios. Entonces, por eso es una variable lógica. Ahora, estas variables pueden tomar valores entre 0 y 1, no pueden tomar valores entre más, ¿ya? Esa es la definición de una función lógica. Ahora vamos con algo que nos va a ayudar a representar. Una pregunta, y B y C también vendrían a salir uno, B a También son valer variables 1. lógicas. O sea, También son también la variables. podemos representar como 1 que vale 5 voltios o como 0 que vale 0 voltios. Correcto. Correcto. Todas estas, A, B y C, son variables lógicas. Por lo tanto, A, B y C pueden valer 1 lógico o 0 lógico. ¿Ya? Ahora, vamos a representar las funciones lógicas con algo que nosotros conocemos en la carrera como tablas de verdad. Tablas de verdad. Tablas de verdad. Las tablas de verdad, si ustedes están tomando apuntes, ¿no es cierto? Las tablas de verdad es la representación tabular. La tabla de verdad es la representación tabular. Es la representación tabular de una función lógica, ¿no es cierto? En la que se indican la respuesta de la función, ¿no?, a todas las posibles combinaciones de entrada. Entonces, es la representación tabular de las posibles respuestas a todas las posibles combinaciones de entrada. Entonces, es la representación de una función lógica. Representación de una función lógica. La representación de una función lógica, ¿ya? Esa es una tabla de verdad. Ahora, ¿cómo nosotros representamos una tabla de verdad? En la tabla de verdad, nosotros representamos así. Como dice que es la representación de una función lógica, como dice que la tabla de verdad es la representación de una función lógica, entonces yo voy a escribir aquí una función lógica cualquiera. Por ejemplo, voy a escribir f es igual a
por B. ¿Ya? Esa es una función lógica. Estoy representando una operación aritmética, que es la multiplicación, y A y B son variables lógicas, ¿no es cierto? Ahora, las posibles combinaciones de entrada van a estar aquí. A, bueno, así se representa la tabla de verdad. A y B, ¿no es cierto? A y B. A y B. Y acá voy a tener mi salida F. A y B y mi salida F. ¿Ya? Entonces, en este punto de aquí voy a tener todas las posibles combinaciones. ¿Cuáles son las posibles combinaciones que yo puedo tener en este punto de aquí? De hecho, lo voy a escribir. Combinaciones. Aquí voy a poner combinaciones. Combinaciones. Y aquí voy a tener respuesta. ¿Ya? Entonces, con esto ya termino. Las posibles combinaciones que yo voy a tener a mi entrada está en función del número de variables. En este caso, n va a ser el número de variables. N va a ser el número de variables lógicas. Permítanme un momento. N va a ser el número de variables lógicas, ¿no es cierto? N va a ser el número de variables lógicas. N va a ser el número de variables lógicas. Y las posibles combinaciones va a ser 2 a la n. 2 a la n, ¿ya? Entonces, posibles combinaciones o combinaciones. Perdón. Combinaciones. Listo, entonces solamente hagamos las combinaciones de aquí y terminamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas variables tengo? N vale 2 porque tengo dos variables, A y B. Y las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Es 2 a la 2. Entonces, 2 a la 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces, vamos a hacer las posibles combinaciones que yo tenga acá. Y las posibles combinaciones que yo voy a tener acá son, las vamos a hacer ahorita, son, primero comenzamos con 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esas son las 4 posibles combinaciones que yo voy a tener, ¿ya? Ahora, rápidamente, como es una multiplicación lo que tengo aquí, mi salida va a ser la siguiente. 0 por 0 va a ser 0. 0 por 1, ¿no es cierto? 0 por 1 va a ser 0. 1 por 0 va a ser 0. Y 1 por 1 va a ser 1. Entonces, miren, ahí tengo mi tabla de verdad de la función lógica que yo acabo de proponer aquí arriba. F es igual a A por B. ¿Ya? Bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Antes de que se vayan, por favor, les voy a pedir algo. Necesito que ustedes me ayuden llenando un pequeño formulario. Así que les voy a, como ustedes no me dijeron quién es el presidente, yo voy a nombrar al presidente. ¿Les parece? La compañera Lili Villasís es la presidenta del curso. La perra está sucia, te bañaste. Está puro sobado, puro pene del perro por ahí en la espalda, hombre. Anda, lávate las manos. Lávate las manos y la cara.